Saludos, bienvenidos a Econotemas una vez más. Don Carlos Cuello y Mozart de Lancer, satisfecho, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Todo bien y comunicado. Vamos a tratar temas a Resolvió fondo. Ortiz su asunto, se resolvió el Codetel el otro día. No inventen con eso, la gente que se cuida. Esas son grandes empresas que hay que preservar. Son empresas que le aportan mucho al país en materia de recursos, desarrollo tecnológico, empleo. Si tienen un fallo uno y tiene un fallo la otra, no se meta a hacer campañitas aviesas, que eso no le aporta nada a nadie. Y que las autoridades, como siempre, se mantengan alerta para que las cosas se desarrollen de la mejor manera posible. En este caso, con Indotel, ¿verdad? Oye, Muy válida la aclaración. eso es así. Vamos a tratar temas económicos a fondo. Sí, nos vamos sí, con el Fondo Monetario Internacional, que ya envió, por lo menos dio su el comunicado del Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño y perspectiva de la economía dominicana. De eso vamos a hablar. Un buen diagnóstico. Es un buen diagnóstico. Vamos a hablar también de otro diagnóstico que da Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, que por cierto lo felicitamos por su semana económica excelente. Excelente. La semana económica del Banco Central sobre el desempeño de los primer bimestre. El primer bimestre, exacto, los 2 primeros meses de la economía. Y tercero, se está por armar la del Belén y los pastores con los empresarios y los trabajadores y el tema del salario y de la cesantía. Amenaza de movilización Amenaza y de retiro. de movilización, exactamente, y de retiro de diálogo. Vamos a la pausa y volvemos con estos temas. Carlos, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el informe sobre el desempeño de la economía luego de recibir de parte de la misión que estuvo por aquí. Se pasó un par de semanas indagando con las autoridades, con el sector productivo nacional, con todo el mundo haciendo sus levantamientos, prepararon un informe, lo depositaron allá en Washington. En Washington lo vieron y despacharon una nota informativa donde se destaca una ponderación a ese 7% de crecimiento de la economía, que lo ratifica el Fondo Monetario Internacional, los niveles de estabilidad que se mantienen en la República Dominicana, con inflación muy por debajo del 4 o más o menos 1, que es la meta, importantísimo eso por demás, y nos proyecta además un crecimiento de un 5,5% para este año, que no es nada malo. Es muy bueno si es así, 5.5%. Pero además nos establece, que ahí yo quiero que Cuello nos ayude a entender un poquito, por lo menos 5 puntos donde llama la atención el Fondo Monetario Internacional de elementos que hay que tomar en cuenta para darle sostenibilidad al proceso de crecimiento con estabilidad. Dale, Cuello. Sí, es un documento, un verdadero diagnóstico. Exacto. Y lo grande es que está en una página. Resumido, pero eso es Sí, una cosa. pero una página. El es comunicado, una el comunicado es una página. Increíble. Y hace un diagnóstico de la economía señor. dominicana. Sí, muy bien. Muy válido porque, entre otras cosas, ese diagnóstico viene de una institución que, como organismo internacional, el Fondo Monetario, tiene la debida autoridad para opinar sobre cualquier economía. Así es. Entonces, cuando nosotros recibimos aquí las cifras a nivel local, siempre estamos cuestionando que eso no es creíble, que eso es parciado, que sé yo, que sé cuánto. El fondo cuenta con técnicos altamente calificados, Por supuesto. los mejores técnicos en el mundo. Y no tienen compromiso partidario. Además y maneja, y tiene que hacer lo mismo que hizo aquí, tiene que hacer sobre la economía de Estados Unidos, todas las economías de los países miembros. Así es. Eso está establecido en el convenio constitutivo para los países miembros. Entonces, lo que el Fondo Monetario hizo, como ya decíamos la semana pasada, fue una revisión hasta cierto punto rutinaria, pero que tiene un gran valor
porque si alguien tiene dudas sobre la credibilidad de las estadísticas, el fondo también la está ratificando. La está ratificando. Yo creo que eso es importante. Eso es muy importante. Lo otro que el diagnóstico nos permite, en primer lugar, reconocer lo que se ha logrado, lo hecho, lo que está. Sí. Ellos destacan de las cosas como realizaciones, como gran logro de la economía, el crecimiento que tú mencionabas de un 7%, pero no solamente el crecimiento de un 7%, sino ese crecimiento visto en el contexto de las economías latinoamericanas y caribeñas. Sí, muy líder. Dista mucho Líder. de la demás de economía, claro. Líder. Y sobre la sostenibilidad de ese crecimiento que en los últimos 4 años es de un 6%. Sí. Entonces, claro, ellos hacen énfasis, como todos sabemos, tasas muy elevadas de crecimiento difícilmente son sostenibles en el largo mediano plazo. Sí, eso es verdad. Entonces ellos sí hacen énfasis en la necesidad de hacer sostenible un crecimiento, un buen crecimiento, a nivel de crecimiento. Sí. En el caso nuestro, ¿cuáles son las limitaciones que podríamos tener para poder seguir impulsando el crecimiento de la economía y consecuentemente mejorar lo que son los indicadores de desarrollo económico, ¿no? Sí. Fíjate. En primer lugar, ellos proyectan para el año que viene, como tú bien decías, una tasa de crecimiento entre un 5 y un 6%. Te hablaba de un 5.5, que es la media, sí. Podría ser 5.9, qué sé yo. Pero proyectan un crecimiento superior a un 5%, que ya eso de por sí es una tasa de crecimiento que nos situaría nuevamente como país que encabeza el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña. La CEPAL también va en esa dirección. Entonces, eso yo creo que es importante porque eso manda expectativa a los agentes económicos. Eso manda buena señal para quienes, digamos, tienen planes de inversión. Porque la economía tiene, digamos, su motor es encendido. Claro que sí. Lo otro que ellos también hacen énfasis, además de la perspectiva de crecimiento, es en la necesidad de fortalecer, como ellos le llaman, a ver si me recuerdo, ellos le llaman la responsabilidad fiscal. Que es lo mismo. No dicen que se haga una reforma, pero sí dicen que hay necesidad para poder hacer sostenible. Aunque le reconocen al gobierno un avance. Sí, pero todavía pero se queda muy corto. Bueno, somos el segundo país en Ahora, ellos llaman la atención ya sobre las exenciones fiscales. Sí, abiertamente. Porque responsabilidad fiscal. Cuando se evalúa, y salieron 2 estudios, uno de la CEPAL y otro del Banco Interamericano de Desarrollo. Y República Dominicana queda como el segundo país con la menor tasa de tributación. La menor presión tributaria. República Dominicana y Guatemala. Que es uno de los componentes que ha llevado a la República Dominicana a tener que apelar con mayor frecuencia al endeudamiento. Podría ser uno, pero recuérdate también... Ese es uno de ellos. Pero recuérdate que también la recaudación no lo es todo. La asignación también, la transparencia, la corrupción. Sí. O sea, hay todos esos son factores. Yo no descarto que ya con esa misma estructura, reduciendo la evasión, se pueda conseguir. Ahora sí hay una cosa que me gustó y que tú la compartes conmigo plenamente, porque estábamos fuera de cámara, lo conversábamos. Y es que ellos sí insisten en la necesidad de simplificar el sistema tributario. De suerte que la simplificación de por sí va a garantizar mayor incremento del pago y le va a facilitar al contribuyente el pago. Claro que sí. Eso ellos lo ponen porque así. que se la ponen difícil a la gente. Por eso para pagar impuestos en este país se la ponen difícil. Por eso ellos hablan de responsabilidad fiscal. Porque también hay que revisar la manera de cómo se gasta. No es posible. Ese otro componente. No es posible, como viene el periódico hoy, y eso lo suprimos todo, porque de alguna manera tenemos familiares todos nos enfermamos. Sí. ¿Qué salud pública? Que para la salud se está destinando el 1.2% del presupuesto. No. Del Producto Interno. Del Producto Interno. Cuando tú tienes países que destinan el 12% en la misma región, o Costa Rica que destina más de alrededor de un 12%. Entonces, que nosotros deberíamos estar destinando entre 4 y 5% mínimo. Educación y salud. Educación, eso es básico. Eso es fundamental. La productividad de un país depende de la educación y de la salud. De esos dos componentes. Entonces, ahí ellos hacen énfasis. Fíjate que el fondo hace énfasis en la parte social. Sí, porque habla incluso de pobreza, los niveles de pobreza. De reducir los niveles de pobreza, porque además reconoce eso también. Plantea que el crecimiento sea sostenible, pero que sea también
equitativo, que haya crecimiento con equidad. Con equidad, que es otro componente. Reducir el margen de exclusión y pobreza. Así es. Porque si nada más hay crecimiento, y por otro lado se va acumulando un bolsón de miseria, eso no garantiza estabilidad social. Y si no hay estabilidad social, no puede haber, lamentablemente, estabilidad en la economía. Entonces, ese documento, yo creo que... un documento para revisarlo permanentemente. Sí. Sí, otro punto, otro aspecto que llama la atención del documento es que reconoce la fortaleza del sistema financiero. Dice que en los últimos 10 años el país no ha confrontado dificultades. Sin embargo, hay un punto que tú y yo lo habíamos tratado aquí, que es el de la expansión del sistema cooperativo de ahorro y préstamo. Eso lo tiene muy presente. Que son entidades financieras. Sí. Y eso que el Banco Central ya ha llamado la atención en esa dirección. Entonces, ellos enfatizan sobre ese particular, porque hay que reconocer que el organismo regulador carece de los mecanismos de supervisión apropiada para un sector que ha tenido una expansión en los últimos tiempos muy bien. Y miren, esa supervisión es tan buena que fíjense lo que ha pasado con el sistema financiero. Sí, entonces para que no haya sorpresa, porque hay algunas que hay que meterle el pico. Hay algunas que son cerradas, por ejemplo, empresas grandes sistema cooperativo, que tienen sus cooperativas de ahorro y préstamo, pero esas no revisten mayores complejidad porque son cerradas. Así se manejan nada más con el personal y con relacionados. Entonces, ese diagnóstico primero que hace el fondo y ese pronóstico favorable del crecimiento, pero no deja, la verdad que no deja un punto sin tocar donde poner, exacto, así es, sin tocar. Así es. Vamos a la pausa y entonces continuamos con temas. Un señalamiento a propósito de lo del Fondo Monetario Internacional que dice que vamos a crecer este año. Me quedó uno también. Proyecto 5.5. Pero ya casi siempre, Cuello, cuando el Fondo Monetario y esos organismos internacionales proyectan niveles de crecimiento, casi siempre son superados por lo menos en 0.5 o 1 punto en la República Dominicana. Ese ha sido el histórico. En esta ocasión, fíjate, como los 2 primeros meses, dice el gobernador del Banco Central, en la economía creció 5,9, casi 6. Sí. Casi 6. Si eso lo proyectamos hasta el final, entonces vamos a estar rondando el 6% de crecimiento. Pero fíjate otra cosa, que en la proyección de la CEPAL revisada para la región son a la baja. A la baja, sí. En torno a un para la región. En torno a un 2%. Ahí es que hay que verlo. Sí. Y las economías de hasta los la de los Estados Unidos desarrollados a 2%. También a la baja. Y la Europa también. Y Europa también. Entonces, por eso el fondo dice que el crecimiento dominicano es el mayor del hemisferio. Sí. Por eso el gobernador insiste tanto en la robustez. Sí. Hay un punto que es sobre la deuda. La gente quería que acabaran con el gobierno por la situación de la deuda. Sí, ellos advierten, nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí, ¿no? La necesidad de lograr una sostenibilidad fiscal para controlar el incremento de la deuda como consecuencia de que todas las deudas son los requerimientos para el servicio de la deuda absorben cada vez una mayor proporción de lo que son los ingresos presupuestarios. Así es. Entonces sí ellos advierten sobre, no dicen que la deuda sea insostenible, que sea elevada, no. Corregir el elemento que está en este momento incrementando la deuda. Y el otro también es el del sector eléctrico. Sí. Que es un generador de déficit. Correcto. Lo ha sido siempre. Exacto. Bien. Pero entonces, miren, hay el Banco Central en la Semana Económica, ¿no? Sí. Que como tú decías al principio, una maravilla. Una maravilla. Yo estuve por allí porque estuve participando. ¿Tú bailas en toda la fiesta? De una charla
de una charla que dio una periodista de CNN. No me pregunte el nombre que se me olvidó. Claudia Palacio. Ah, claro. Te acordarte porque bastante buena moza. Linda, bella, preciosa. Eso no se te olvidó. Preciosa. Doña Evelyn, se te dice el programa. Ella sabe, Evelyn es preciosa, ya entre preciosidad. No la arreglo. Pero ¿qué quiero decir? Que fue sobre la noticia falsa. Ella dio una muy buena charla. Fake news. Fake news, sí, la dio ahí en el Banco Central. Y entonces allí pude recrearme con tantos estudiantes participando, comunicadores, participando en esa semana del Banco Central con seminarios que hay allí, exposiciones muy buenas, con la intervención de la superintendencia de banco, los organismos, Banco Central, superintendencia del banco, explicándole a los estudiantes, explicándole a la gente todo este proceso que hemos seguido en materia de supervisión bancaria, cómo se maneja eso. Una maravilla. Y además, Cuello, los instrumentos que ha puesto a la mano de la gente el Banco Central, con esa plataforma que con un clic tú te das cuenta, tú tienes información de todo tipo. Las transformaciones que se han dado en el Banco Central a ese nivel son realmente extraordinarias. Usted tiene ahí prácticamente un fichero, una biblioteca de información, todas las informaciones colgadas allí, y además tiene el elemento novedoso, que es el espacio que han creado para la discusión de temas muy puntuales, con especialistas del Banco Central que te lo analizan muy bien y te lo cuelgan, de manera que tú puedes, cualquier persona tiene acceso a todas esas informaciones. Se van a colocar tutoriales también para que cualquier persona que quiera en un aula virtual pueda realizar cursos de capacitación, sobre todo para los medios comunicadores también. Atención a los comunicadores, es muy importante este tipo de cosas. No tiene que descubrir la fuente de la economía, es conocer algo de la economía, conocer los conceptos. Sí, pero fíjate que hoy en día eso se facilita. Eso es interesante. Tú coges, por ejemplo, te ponen un video tipo YouTube, y ahí tú tienes una cátedra en tu casa, sentado en tu casa, excelente, con un profesor de larga experiencia, ¿no? Bueno. Y con ilustraciones, con la ventaja de que el profesor tú no puedes dar un clic y devolverlo, pararlo. No. Pero aquí sí tiene tú puedes devolver y chequear. O sea que eso yo creo que va a ayudar mucho al desarrollo de la economía. Lo que no ayuda mucho es la actitud cerrada y esta confrontación que parece se incrementa entre empleadores y trabajadores y el desempeño del gobierno con relación al tema de el aumento de salario. Yo no creo que el enfrentamiento sea entre empleadores y trabajadores. ¿Y entre quiénes? Tú estás dirigido a empresas grandes. Sí. Y tú sabes bien que las relaciones de la gerencia y el trabajador nunca han sido lo antagónicas que se plantean o que se concibieron en el pasado. No, son fluidas. Son los dirigentes sindicales, que es muy diferente. Sí, pero... Te hago la corrección. Pero te voy a decir algo. Después del código laboral, ese que tenemos y que que necesita ser reformado en alguna parte, nosotros hemos tenido armonía empresarial, pero te digo, o sea, laboral en el país. Aquí esos sindicatos que a cada rato te paraban una empresa y te la sometían. Y eso no se da. Eso ya pasó hace Ellos están amenazando de que con hacer una huelga, con paralizar el país, no es verdad. Pero hay que aclarar bien las cosas. Yo pienso que es tiempo de que aterricemos realmente cuál es la situación de la cesantía, cuál es realmente el enfoque del empresariado con la cesantía, cuál es realmente el enfoque del gobierno con la cesantía, porque es un elemento que abruma al trabajador y al empresario también. Entonces vamos a aclarar ese punto, eso hay que aclarar, eso ya no se le puede seguir. Lo primero es que el código tiene que ser lo suficientemente explícito como para evitar lo que son aquí embargos o chicanas. Pero en eso están de acuerdo ellos. Que tú tienes una persona que por ayudarlo, tú tienes experiencia. Pero las centrales están de acuerdo con eso. Tú has tenido experiencia de eso, ¿no? Por ayudar a una persona, tú lo dejas que se busque la vida y al final te ponen una demanda laboral. Y tú tienes que buscar los cuartos de donde si no te embargan. Y lo han hecho con hoteles, llenos de turistas. Sí, lo han. Entonces eso tiene que definirse. Y lo otro es, fíjate lo siguiente, los empresarios han dicho que no pretenden desconocer derechos adquiridos. Pero hay una realidad en el sistema laboral. Que no me lo digan. Después de la ley 8701,
La ley es de 8701 Sí. del año 2000 Sí, sí, sí. y el código del 92. Sí. Hay cosas Que han que yo cambiado. creo que han cambiado. Han cambiado. Otra cosa, el trabajo... Pero ellos se niegan a digamos, lo del instituto este que se va a crear de la seguridad. El ese es para la instituto protección, para los accidentes laborales. Sí, que pero que es por lo ahí, único- es un que remanente dicen los del trabajadores, IGS. aclárenle eso, los trabajadores dicen que ese va a ser el elemento que se va a buscar para eliminar la cesantía, para No pagarla por ahí. necesariamente. La idea, fíjate cuál es la idea de ese instituto. Sí, ¿cuál es la idea? La idea es que el Seguro Social tenía los 3 pilares. Sí, El Seguro Social se va a eliminar. Sí. La CISARRIR es una superintendencia, ¿no? Sí. Entonces tiene que haber un organismo que garantice lo que es los riesgos por accidente laboral, Sí. que eso todavía seguía bajo Sí. el Seguro Social. Sí. Entonces se va a crear un instituto para manejar los riesgos por accidente laboral. Eso es una situación de un seguro, ¿eh? Eso es un seguro. El accidente laboral, Sí. de hecho, las empresas privadas, tú lo sabes, Sí. tienen asegurados sus pero el trabajadores. componente de cesantía, ¿dónde entra ahí en ese Espérate, instituto? eso no tiene que nada que ver con la cesantía. Entonces, Ajá. no. Entonces, ese seguro no tiene por qué tener... ¿Y por qué los empleados, los trabajadores dicen que ese sí? seguro, esa Que compañía, por esa ahí que empresa, viene el ese gancho. tipo de entidad, no tiene por qué tener una representación del sindical. Donde quiera que haya representación sindical, la vi en el Seguro Social y la hay también en la CIPEN. Hay que dar una cuota de empleados, hay que dar una cuota de no sé cuánto, y ellos insisten en buscar lo suyo. Pero bueno, lo que voy es a esto. La cesantía, Pero, Goyo, la entre cesantía, todo. la cesantía no se ha definido qué se va a hacer Entonces, que todavía. la definan. Lo que está planteando el empresario es que se discuta. No se discute derecho adquirido, ¿eh? No se discute eso. Ahora, No para jueguen las con empresas, eso, no jueguen no, con eso. hay alternativa. Hay alternativa para la cesantía. Pero, para que las empresas. pero la plantearon ya. Para las empresas. La plantearon. Bueno, pero si tú yo voy a negociar contigo. Y el que va a negociar conmigo me dice, innegociable este punto. ¿A qué acuerdo vamos a llegar? Tenemos que irnos, ya se nos terminó. Es más, te digo una cosa, ya para terminar. La cesantía, pues, a veces para las empresas, es un problema que tú tienes que buscar un dinero que tú no tienes previsto. Para poder responder. Entonces, eso es solución. Igual que la jornada Vamos a laboral. darle seguimiento a eso. Calma, calma. No me abandonen el diálogo, no lo abandonen. Vamos a seguir ahí. Esto no es un coloquio, ¿no? Volvemos, bye bye. Tu programa de debate. Bye bye.